Vamos a pasar al próximo punto. Siento el retraso, pero hoy la culpa es mía. ¿Cómo utilizamos Internet para construir nuestra red internacional? Y en este caso contamos con Daniel Cerqueiro, que es gerente de la empresa Abertal Networks, dedicada al marketing online y al comercio electrónico. Tiene una formación académica científica, licenciado en física y doctor en modelización numérica, pero lleva 11 años ya dedicado al sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Daniel, cuando quieras y como quieras. Hola, ¿me escucháis? Como los de Internet somos siempre un poco los raritos, pues no podía yo ser menos y les he pedido que me dejaran hablar de pie, sentado. Tengo serias dificultades para hilar un argumento. Yo os vengo a hablar sobre cómo utilizar Internet para procesos de internacionalización y específicamente para búsqueda de colaboradores. Colaborador es una palabra polisémica, podemos entender desde clientes a proveedores, a distribuidores. Y además, como estamos hablando para muchos sectores, lo que pretendo es dar un marco procedimental, un marco de trabajo que nosotros utilizamos tanto para búsqueda de redes internacionales como para exploración de otros mercados y que vale en general para utilizar Internet para cualquier cosa de estas. Entonces, lo primero que os voy a comentar es que, bueno, una de las ventajas principales, y todos lo sabéis, sobre Internet es que hace el mundo mucho más transparente. Lo que hace 30 años la información que hace 30 años era prácticamente imposible tener antes de acceder a un mercado, ahora es accesible a través de un clic, eso no hace falta que os lo explique. Y entonces lo que nos va a permitir es analizar los mercados antes de entrar en ellos. Esto lo que nos va a evitar, y además enlazando con lo que explicaba antes Emily, es que podamos prepararnos y no cometer errores groseros que si no hacemos esa preparación lo hagamos. Evidentemente, la experiencia directa es la más valiosa y sobre todo cuando hablamos de cuestiones culturales, cualquiera que haya viajado se da cuenta de que no es lo mismo estar en un sitio que ver por Google Street View ese monumento, pues eso llevado a la negociación es evidente, pero nos permite dar un paso atrás y llegar a ese punto, al punto crítico, digamos, de ver a las personas o ver a la empresa con la que queremos trabajar ya con más información. Un aspecto que podemos hacer claramente, y ya entrando en materia pura, es analizar los competidores. Nosotros tenemos un mercado, tenemos claro dónde queremos ir. Lo primero es ver qué hacen allí las empresas que venden lo mismo que vendemos nosotros. Esto nos puede dar una idea bastante clara de cómo está el mercado, porque en el fondo, en la mayoría de los países, el mercado en Internet te dice claramente la madurez de un cierto mercado. Y también, como competidores, podemos ver qué hacen las empresas de nuestro mercado que están accediendo a él. Es decir, si no somos pioneros, si no somos los primeros de españoles, por ejemplo, que van a otro mercado, podemos ver qué están haciendo otros que han entrado. Y bueno, aprender de ellos o no, muchas veces sirven básicamente para tener ejemplos de lo que no hacer. Hay herramientas para esto. Hay una herramienta fantástica de Google. Google tiene bastantes herramientas fantásticas. Ellos, el hecho de tener el enorme porcentaje de búsquedas que hacemos los seres humanos sobre información en Internet les permite sacar estadísticas de todo. Seguro que ya habéis oído alguna vez hablar de que Google es capaz de predecir una epidemia de gripe una semana antes, porque empieza a haber un aumento de las búsquedas sobre antigripales y ellos, bueno, ya tienen análisis de cómo evolucionan esas búsquedas y cuál es el punto crítico donde te indica que va a haber una epidemia. Pues, de alguna manera, sus herramientas de pago, en el fondo, Google, supongo que lo sabéis todos, pero monetiza a través de la publicidad. Ellos lo que consiguen es tener un catálogo publicitario brutal. El otro día me decían que al día era 5.500 millones de páginas vistas.
imaginaros el catálogo que tiene, pues su herramienta de publicidad, el AdWords, lo que les permite es dar una imagen cuando metemos en esta herramienta una serie de términos clave, cuánto vale el clic, que es la medida que mide Google las cosas, cuánto vale el clic en cada uno de esos mercados. Y eso nos da claramente una relación de madurez. Normalmente, y eso lo comparas en España, en mercados que conocemos, cuanto más caro es el clic en un cierto mercado, quiere decir que hay más competidores, porque en el fondo esto es un sistema de subasta. Tú pagas por estar posicionado en función de lo que paguen otros. Si no tienes competencia, tú intentarás pagar lo mínimo posible, pero cuando tienes competencia, pues tendrás que subir. Aquí vemos ejemplos. Estados Unidos se paga la puja recomendada para estar en los primeros términos. No quiere decir, esto no es una cifra exacta y depende de los términos justos que cojas. Yo aquí metí términos relacionados con marketing online, digital y comunicación digital. Estamos hablando de casi 13 euros por clic, que realmente nos indica cuánto cuesta la captación de cliente en un mercado así. También el margen que deben tener las agencias de marketing en Estados Unidos, sí que aquí no tenemos para poder pagar 13 euros por clic. Bueno, entonces, herramientas como esta, bueno, además tenéis un filtro por tipos de países, el G20, países europeos. Bueno, te va dando una idea de dónde nos vamos a meter y por decir, cuántas tortas están dando en ese mercado. Si nos vamos a meter ahí, ¿realmente tenemos la capacidad para meternos ahí o es un sitio, es un océano azul o un océano rojo, ¿no? Eso nos puede ayudar herramientas como esta. Y otra es el Trends. Google Trends es una herramienta de Google para ver tendencias de búsquedas. Cuánto ha aumentado o descendido, bueno, cuál es la tendencia de búsqueda de ciertos términos. Y esto lo podemos hacer por países y por lenguas. Y también nos da una idea. El otro nos da una foto fija en un momento de, comparando mercados, cuáles son los más competitivos hacia un término concreto. Aquí lo que nos dice es cómo evoluciona ese mercado. Y podemos ver si está creciendo, si está descendiendo, a través de las búsquedas, que realmente es un indicativo incluso más perfecto que muchos estudios que se hagan al respecto. Además de esto, evidentemente Internet nos permite acceder a un número vastísimo de recursos que si tenemos tiempo y un poco de curiosidad, bueno, las instituciones públicas que promocionan la internacionalización nos promocionan una cantidad de recursos brutales. Nosotros tenemos algún proyecto que estamos intentando internacionalizar y lo hemos comprobado. Muchas veces, como pasa en el nuevo entorno comunicativo, la cuestión principal no es conseguir mucha información, sino distinguir la que es útil de la que no es útil. Esto ha cambiado, Internet es lo que ha dado. Estamos en un entorno de sobreabundancia de información, pero no quiere decir que no tengamos la capacidad de ir a ciertos sitios con, como mínimo, una fiabilidad garantizada para bueno, asumir que la información que nos proporcionan es correcta, no es una web cualquiera. Vale, después de observar, de ver cuál es el mercado, de hacernos una idea, de ver cuáles son nuestros competidores y qué están haciendo, y de ver también qué están haciendo las empresas que, como nosotros, están intentando atacar ese mercado desde aquí. Lo siguiente es prepararse, es decir, antes de llegar a entablar conversación con ese interlocutor, con ese colaborador que buscamos, tenemos que pensar en, bueno, cuando hagamos ese contacto ya tenemos que tener una serie de pasos hechos para que ese contacto sea fructuoso. Y yo creo que aquí hay un concepto fundamental que es la identidad digital. Y sobre todo quiero destacar la identidad, que hay que hablar de identidad digital de las empresas y de sus profesionales. Y también, evidentemente, las diferencias culturales también aplican en Internet y no es lo mismo que nos dirijamos a un mercado donde esté menos maduro en Internet y entonces también todas estas consideraciones las tomen menos en cuenta que en otros, por ejemplo, mercados anglosajones, donde no tener un perfil en LinkedIn pues prácticamente consideran que no eres un profesional. Entonces, la identidad digital básicamente es lo que van a encontrar de nosotros cuando nos busquen por nuestro nombre, que no es lo mismo que cuando busquen nuestro producto, cuando nos busquen a nosotros. Lo que queremos es que cuando alguien sepa de nuestra empresa, nosotros hagamos un contacto con alguien, ellos van a meter en Google, como hacemos todos, o en el buscador de referencia, van a meter nuestro nombre y van a encontrar algo. Pues eso hay que trabajarlo. En las empresas lo primero será nuestra página web. Es decir,
Y bueno, yo he tenido ocasión de trabajar con alguna empresa de sectores en donde las páginas web para el comercio, digamos, interno, no les importaba absolutamente nada porque el contacto era, los clientes se conseguían de manera presencial, pero cuando tuvieron que dar el paso a internacionalizarse, evidentemente, la primera vez que hablaron con un tío de Alemania y les preguntaron por la página web y les dijo que no tenía, la persona de Alemania pensó que era una broma, o que tú no eres una empresa, o no lo podía llegar a entender. Entonces, bueno, muchas veces en ciertos sectores crear la página web surge de la necesidad de tener una presencia, de ser considerado una empresa para alguien que me busque desde fuera. Sobre los contenidos, esto es un tema que me gusta especialmente porque hay una tendencia general a tener una página en varios idiomas con los contenidos absolutamente replicados. Y esto carece muchas veces de sentido completo. ¿Qué quiero decir? Os pongo el ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el sector turístico y claro, imaginaros la típica página web de un destino, una entidad que intenta promocionar un destino, que tiene los mismos contenidos en gallego, en español, en inglés y en chino. O sea, el contexto de lo que sabe la persona que nos va a visitar cada una de las páginas es totalmente diferente. Evidentemente, a la persona gallega, por ejemplo, estamos hablando de, por poner un ejemplo, Santiago, no es que esté hablando concretamente de Santiago, pero para que lo veáis, explicarle en gallego a alguien que Santiago está en el centro de Galicia y que está a tantos kilómetros de Coruña y que el románico y el barroco compostelano es uno de sus factores fundamentales es una absoluta obviedad. Entonces, está claro que eso a la persona que llega a nuestra versión en gallego, pues evidentemente eso no le va a interesar. Si lo pasamos al chino, veremos que necesita mucha más información contextual para explicarle que Santiago está en Galicia, que es una región que está en el noroeste de España, que está en Europa, prácticamente. Entonces, eso lo lleváis a prácticamente cualquier empresa y no tiene el mismo sentido. Es más, muchas veces empresas de carácter industrial, la versión en castellano puede estar más enfocado a cliente final y la versión en inglés a buscar colaboradores, distribuidores o incluso a buscar inversores en otros países. ¿Cómo vamos a dar la misma información? No tiene sentido esto. Y además las herramientas ahora, web, nos permiten hacer una gestión dinámica de nuestros contenidos independiente en cada idioma. Es decir, ahora no es una limitación técnica, es una limitación, evidentemente da mucho más trabajo. Es decir, cuando a mí me preguntan cuánto vale hacer una web en varios idiomas, lo que te cuesta es la gestión de contenidos. La parte técnica es irrelevante. Ahora, bueno, yo creo que en tecnología en general, en comunicación e internet, cada vez es más irrelevante la tecnología y cada vez es más importante la estrategia y los contenidos. Y ahí es donde nos va a costar, ¿no? Entonces, el ejemplo que os ponía antes, que no tendría mucho sentido para los chinos hacer una guía de primera visita para Galicia. Pues pensar eso, si alguien os visita a vuestra empresa, que a lo mejor está consolidada en este mercado y no necesitas explicar tanto, pero para alguien que viene de fuera sí. Bueno, otra cuestión que tenemos que tener claro es cómo queremos posicionarnos. Porque en el fondo la identidad digital o lo que empezamos a trabajar es cómo nos ve alguien cuando sabe nuestro nombre. Como se dice en marketing digital, cuando hace búsquedas de branding, ¿no? Es decir, en nuestro caso, si alguien busca Abertal Networks, bueno, si no nos encuentras, que hacemos muy malas webs, por supuesto, pero bueno, en principio es obvio que nos van a encontrar y queremos dar una buena imagen. Pero muchas veces queremos que nos encuentren sin buscar nuestra marca, sino buscando nuestros productos, lo que se llamamos el trabajo SEO o el trabajo SEM. Entonces, hay herramientas que nos permiten saber cuáles son las palabras clave o los términos de búsqueda por los que la gente busca lo que nosotros queremos vender en ese mercado. En castellano pasa mucho que si te refieres a Latinoamérica, los términos de búsqueda son bastante diferentes por modismos culturales. Es decir, bueno, eso de decir carro o coche, pues no es exactamente lo mismo. Y si tenemos una versión enfocada al mercado latinoamericano, tendremos que hablar con el lenguaje que ellos hablan. Entonces, las herramientas de Google, este es el Keyword Planner de Google, también pensado para AdWords, pero que nos puede dar información que utilicemos para nuestro trabajo de optimización SEO. Lo que te viene a decir es, bueno, se puede utilizar de muchas maneras. Uno es meter nuestra página web y que Google nos diga cuáles son los términos
en los que nuestra web está optimizado y por tanto sabemos más o menos qué es lo que estamos trabajando bien. Pero lo más interesante es pensar, yo qué quiero vender, busco cuáles son esos términos, los meto en esta herramienta y me va a dar alternativas a esos términos y los volúmenes de búsqueda de cada uno de esos términos. Con lo cual me va a decir dónde yo debería trabajar para llegar al mercado que me interesa. Esta información lo que nos debería ayudar es a definir los contenidos de nuestra página para que una persona con un conocimiento técnico los trabaje y nos ayude a posicionarlos alto en los buscadores. Y si no podemos estar en los resultados orgánicos, digamos en los que no se paga, el SEO no es gratis porque alguien lo tiene que hacer, pero no le pagamos nada a Google, pues se puede utilizar la otra alternativa que tiene Google, que es pagar por AdWords, por la herramienta de la que hablamos, de publicidad. Compras ciertas palabras clave para estar presente. Bueno, yo sí quiero que en este mercado me encuentren cuando se busque esto y mi página no lo está consiguiendo de manera natural, pues tendré que probar, pagar durante un tiempo y después ver qué rendimiento tiene eso. Evidentemente todo hay que medirlo, eso ya trasciende esta charla de internacionalización y habría que hablar. Cualquier cosa que hagamos en marketing online, si no está medido, es dinero tirado directamente, tenga un resultado bueno o no, es dinero tirado todo lo que no se mide en Internet. Y por tanto, si hacemos esfuerzos pagando en AdWords, habrá que ver cuál es el retorno. Bueno, hemos hablado de la identidad digital de la empresa, pero es igualmente importante la de los profesionales. También teniendo en cuenta en qué mercado nos movemos. Algunos más individualistas que le darán más importancia al profesional con el que se relacionan y algunos más colectivistas que le darán más importancia a la empresa. Pero, sobre todo, bueno, yo con las experiencias que he tenido en mercados anglosajones, si no tienes una cuenta de LinkedIn bien optimizada, no eres un profesional moderno. Directamente para ellos te van a ver como alguien prácticamente extraterrestre o que ya estás a otro nivel tan alto que ni siquiera necesitas una cuenta de LinkedIn o que estás muy atrasado tecnológicamente. LinkedIn es la red social por excelencia, seguro que prácticamente todos la conoceréis, y se ha convertido en un estándar del currículum online. Te permite, por un lado, además, cuando haces búsqueda sobre tu nombre, un ejercicio sanísimo que os recomiendo a todos hacer de manera habitual y no es simplemente una cuestión de ego, sino de saber, porque otra gente lo va a hacer. O sea, cuando vosotros le mandáis un correo a alguien y no os conoce, lo primero que va a hacer esa persona es meter vuestro nombre en Google. Si tenéis un nombre demasiado común que se confunde con mucha gente, pues bueno, no va a encontrar nada sobre vosotros, o lo va a encontrar mezclado con otra gente, pero si tenéis un nombre un poco especial, va a encontrar algo. Hace unos años eran las multas del BOE y del DOGA, era lo que encontraban a todo el mundo. Era así, o sea, tú ponías un nombre y todas las multas te salían. Ahora mismo lo que te sale normalmente son los perfiles en redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, eso es lo que ve la gente de vosotros, eso lo debíais tener claro. Y por tanto dar una buena imagen en LinkedIn, y una buena imagen en LinkedIn, es decir, tampoco, yo tengo amigos que les he tenido que convencer, gente con un perfil profesional alto, lo que pasa es que en sectores tradicionales, que les he tenido que convencer de, hombre, lo que no puedes hacer es abrir la cuenta de LinkedIn, no poner una foto, poner un título mínimo y tener 3 contactos porque das una imagen penosísima. Claro, yo ¿por qué te conozco y sé que tienes un nivel, pero otra persona... Entonces, hay que dedicarle una horita a trabajarse el contenido, a poner una foto que nos represente, a contar cuáles son nuestras principales experiencias profesionales, el currículum, bueno, lo básico, las habilidades o aptitudes, lo básico, e intentar generarnos una red de contactos, porque después esta herramienta, aparte de servir para que cuando nos busquen sepan quién somos, nos sirve para vertebrar esa red de contactos que estamos buscando. A mí me dice mucho más de una persona, aparte de su currículum, y ver que, bueno, pues, este tío hizo un máster aquí, pues sabrá de esto, suponemos. Por lo menos se ha preocupado por formarse, me dice mucho cuáles son sus contactos, con quién está conectado. Es decir, porque normalmente nos relacionamos con iguales, y entonces te da una idea muy clara. Y eso lo hago con gente, con cualquiera que me mande un currículum, desde chicos que quieren trabajar con nosotros hasta personas que te mandan una propuesta comercial. Entonces, tener trabajado en LinkedIn, vamos, es que me parece un must, que dicen los anglosajones. Otra cuestión, y mira que escogí una firma fea para poner de ejemplo, pero esto también lo encuentro mucho en empresas.
hay que unificar las cosas básicas de comunicación, que todos la hagamos igual dentro de la empresa, todos tengamos una firma digital en el correo con una coherencia. Puede ser más bonita o menos bonita, pero todos igual. Conozco empresas que uno manda el correo desde la cuenta corporativa, el arroba, en nuestro caso abertal.com, otro lo manda desde el de Yahoo, otro desde el de Gmail, otro utiliza el Dropbox y en cambio el otro utiliza el Drive. Ese tipo de cuestiones de comunicación deberían protocolizarse, porque dan una sensación de que está improvisada las cosas, de que no se hacen ordenadamente y no es tan difícil. Esto es tener un manual de estilo. Nosotros trabajamos mucho con concellos gallegos y uno de los problemas que tienen es, por ejemplo, con las redes sociales, que cada departamento abre espacios según le viene en gana, ¿no? O sea, el problema muchas veces de las redes sociales es la facilidad y por eso pasa lo que pasa, porque no hay un periodo de pensar, a ver dónde me meto, es demasiado fácil hacerlo todo. Y una de las cuestiones es, pues eso, la biblioteca de Carballo coge y abre su Facebook, su Twitter y tal, y cada uno con su nombre y al final el concello como ente no tiene claro cuál es su presencia en Internet. Pues eso pasa muchas veces en las empresas. Hay algunas, y conozco ejemplos, sobre todo con empresas con diferentes sedes en España, que esto está tan centralizado y es tan rígido que impide que haya una comunicación, digamos, ágil de sus filiales con sus públicos, que son públicos disjuntos, por lo tanto tendría sentido tener una comunicación propia, pero por lo menos hay que protocolizarlo. Y no es tan difícil, es decir, ponerse un día y evidentemente si puede ayudarte un profesional mejor, pero si no, esto es una cuestión de sentido común. Vale, documentación. Esto también es una cuestión importante porque he tenido proyectos en los que haber hecho un PDF con el dossier de la empresa que le sirviera además como presentación de cara al cliente fue uno de los grandes hitos de esa empresa en comercialización y ellos me reconocieron como nunca estos cartos estuvieron tan bien invertidos. Esa fue su explicación. Y básicamente es eso, es decir, pensar que cuando le enviamos a alguien, otra cosa de protocolizar la comunicación. Hay gente que te envía un doc, otro te envía el PowerPoint, otro te envía, bueno, es que a mí me gusta el software libre, entonces te mando un ODT. Es decir, al final todos sabemos que el PDF, por ejemplo, es algo estándar, que todos sabemos abrir, que se puede modificar, pero en principio es un formato cerrado. Pues cuando mandemos presentaciones de empresa, evidentemente todas deberían tener la misma forma, el mismo formato, tener el mismo marco visual, pero aparte todos en el mismo formato. Y todos los comerciales de la empresa tienen que enviar la misma versión, que esto es otra cuestión, la misma versión del catálogo. Cosas como estas son muy sencillas. Pero cuando las haces marcas la diferencia, porque mucha gente no lo hace. La documentación tenemos una cuestión sobre los idiomas. Esto, claro, cuando nos dirigimos a varios mercados, evidentemente lo mejor es tener servicios de traducción de personas que lo hacen mejor. Pero hay que ser realista y muchas veces lo que necesitamos es que parte de ese trabajo para minimizarlo lo hagan máquinas. Hay herramientas en Internet, Google tiene un Translation Toolkit que cada vez funciona mejor, pero hay empresas gallegas que se dedican a esto y lo hacen muy bien. Yo no tengo nada que ver, solo son amigos, pero nada que ver. Pero Imagine es una empresa de Santiago que tiene una línea completa sobre software lingüístico y entre ellos tienen un servicio que es OpenTrad que permite hacer traducciones de documentos directamente con formato. Es decir, tú metes un doc y te vuelve el doc traducido al lenguaje que le pides con el mismo formato que le enviaste. Y además, bueno, claro, ellos te explican, es gente, trabajan muchos filólogos y lingüistas dentro de la empresa y te hablan de que los pares de lenguas, en función de lo diferentes que sean, pues las traducciones automáticas son mejores o peores y requieren un pulido mayor o menor a posteriori. Claro, es decir, traducir, digamos, del castellano al italiano de manera automática es más sencillo que traducir del castellano al coreano. Eso lo entendemos todos, porque bueno, hay más parecidos lingüísticos. Entonces, tienen un servicio que complementa esto, que es un pulido manual, digamos, para que la documentación vaya perfecta. Con lo cual hay herramientas para que tengamos nuestros documentos en las diferentes lenguas en las que nos comuniquemos. Vale. Y para acabar esto de la reputación online,
Esto me parece importante porque hay que saber en cada mercado cuáles son los, la palabra no me gusta, pero es verdad, los players fundamentales de búsqueda y cómo nos va a encontrar la gente. Por ejemplo, en China, por restricciones gubernamentales, Google no tiene prácticamente presencia, está Baidu como buscador. Pues evidentemente, si queremos saber cómo nos van a ver en el mercado chino, habrá que ir a Baidu, habrá que probar cómo nos ven desde Baidu. Pues eso, bueno, en función del mercado habrá que entender cómo busca allí la gente las cosas y a partir de ahí tener presencia y trabajar nuestra identidad digital. Ya acabo esta parte. Hemos trabajado la reputación online, digamos, de empresa y de los profesionales, casi más importante incluso la de los profesionales muchas veces. Y ahora vamos a empezar a buscar esa red de colaboradores. Evidentemente, yo asumo que hemos hecho un trabajo previo, estratégico, de definir quién nos interesa y, bueno, lo que hemos podido además aprender estudiando ese mercado. Tenemos claro cuál es la tipología que nos interesa y qué vamos a hacer, con quién nos vamos a poner en contacto. Lo siguiente es hacer búsquedas. Muchas veces son directorios sectoriales. Nosotros hacemos campañas de email marketing y se basan en, bueno, quiero buscar agencias de Francia, pues tener a alguien que sepa francés, empezar a buscar directorios sectoriales sobre pues, asociaciones que engloben esas agencias y empezar a tener contacto sobre eso. Es una cosa tan obvia como esto. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Hay que entender la lengua de ese país? Evidentemente. Si no todo esto, es muy difícil hacerlo. Pero eso es lo que te permite recopilar datos para ponerte en contacto con ellos. Y también en las redes sociales, porque, bueno, además, después podemos hacer captación a través de las redes sociales porque nos permiten una segmentación muy adecuada, pero ahora mismo es tan fácil encontrar por medio de Google contactos como encontrar por medio de LinkedIn. Y LinkedIn además nos permite saber si vamos a mercados más o menos afines, qué profesionales se mueven allí en ese sector que nos interesa y si ya tienen contacto con alguien que tengamos contacto, esto de los grados de conocimiento. Con lo cual, bueno, nos da una panorámica más amplia sobre qué le interesa a esa persona y cómo podemos contactar con ellos, ¿no? Bueno, y después pasamos a actuar. Buscar. Ya tenemos la red, ya tenemos trabajada, ya tenemos a quién queremos llegar, ya tenemos trabajada nuestra identidad, los materiales adecuados para eso. Y actuar, evidentemente, en la parte de búsqueda de colaboradores y, digamos, lo que es la conversión final, muchas veces vamos a tener que tener una cuestión presencial, vamos a tener que acabar estando con esa persona, pero hay herramientas, y yo defiendo mucho el email marketing, que nos permiten hacer un primero barrido. Yo os voy a poner un ejemplo muy concreto de un caso de éxito, que eso siempre queda bien en las charlas, decir que te salió muy bien. Como no está aquí los de la empresa, nadie me va a contradecir, aunque en este caso no sería así. Pero, bueno, es un grupo hostelero gallego que se planteó hacer una expansión. Básicamente su expansión era: queremos ser agencia de recepción para ciertas agencias españolas y europeas que nos traigan grupos. Esa era su intención. Y entonces lo que le planteamos es, bueno, pues vamos a hacer una campaña de email marketing para ver quién tiene interés y a partir de ahí que sigas el proceso comercial. Esto no se acaba normalmente en Internet. Internet es un primer paso, un cribado muchas veces. Entonces lo que hicimos es eso, buscar listados de... El proceso, en el fondo, es bastante sencillo. Buscar listados de correos electrónicos para hacer una base de datos segmentada por criterios que nos interesen comercialmente, de dónde es la agencia, se dedica o no a mayoristas, tiene alguna especialización. Conseguimos, pues a lo mejor, entre agencias en España y empezamos por España y Francia, o a lo mejor conseguimos 500 correos más o menos validados. Se hace una campaña de email marketing con las herramientas que ahora hay sobre email marketing que nos permiten, pues bueno, que tengamos unas plantillas muy bonitas y además sean responsive, es decir, que se vean bien en los dispositivos móviles, que no entre nuestro correo en spam. Es decir, no se pueden mandar 1000 correos seguidos desde Outlook, por favor, no hagáis eso. Después vienen las listas negras y nos llamáis a las empresas que os llevamos el correo porque es un desastre y me entra en spam. Pues hay que utilizar herramientas de estas para mandar correos colectivos que no masivos. Un detalle, las empresas no entran en la ley de protección de datos,
Con lo cual, no necesitamos un consentimiento expreso para enviarles una comunicación. Si hablamos a personas, sí, pero a empresas no. Con lo cual, es un factor más para usar a nuestro favor. Enviamos ese correo. En ese correo lo que hacíamos era contábamos un poco la empresa y adjuntábamos, por medio de un enlace, un dossier que explicaba un poco más. Bueno, las herramientas de email marketing te dicen quién abrió el correo, cuántas veces lo abrió, si clicó o no en ese dossier y si se lo descargaron 3 veces en la misma empresa. Eso que te permite saber quién ha tenido mínimo interés en lo que le he contado. Y por tanto, el siguiente paso, que básicamente fue telefonazo, o sea, phone call, tal, pum, al francés, un tío en la empresa que empezó a coger las agencias francesas que habían contestado y las llamó una por una. Claro, el porcentaje de éxito no va a ser el 30%, pero a lo mejor con un 2% consigues justificar toda la inversión de marketing que has hecho, bueno, ya no en email marketing, que suele ser de lo más rentable, sino toda la inversión de marketing que has hecho ese año, ¿no? Eso es lo que nos decían, con esto ya me justificaste el trabajo, ahora haz la web y tal, pero esto era lo importante. O sea que lo que nos hace es un cribado, un primer paso. Para al final, esto también lo podemos hacer por LinkedIn. Además, LinkedIn tiene una herramienta que es el Inbound Email, que es de pago, tienes que tener una cuenta premium, que te permite enviar correos a gente que no es contacto. Y bueno, está demostrado que los correos que se reciben a través de LinkedIn se contestan más que los correos recibidos a través del mail normal. Porque además lo está haciendo una persona que te está diciendo quién es. Porque soy yo, con este perfil que puedes observar el que te mando este correo. No soy una máquina manda spam. Entonces LinkedIn funciona muy bien. Y funciona muy bien porque sabes además a quién te refieres. El director de ventas o el director de compras de esta empresa. Yo no quiero enviárselo al director de marketing, me interesa ese. Por lo tanto, compatibilizar email con LinkedIn nos permite hacer un cribado y empezar a encontrar esos colaboradores. Y al final, lo que nos puede ayudar para la conversión, pero básicamente es para que alguno de esos primeros pasos no sea necesariamente presencial, son las herramientas de teleconferencia, que ahora funcionan estupendamente. Si alguno de vosotros nunca ha hecho un hangout de Google a 3 o 4 bandas, si tienes una buena conexión y todos los interlocutores la tienen, esto funciona, vamos, maravillosamente. Con lo cual, bueno, pues evidentemente, y aparte nosotros somos latinos y eso se nota, una reunión física da mucho más contexto que una reunión por medio de teleconferencia, pero para ciertas cosas pues te permite agilizar sin necesidad de que sea la frialdad del correo electrónico. Y bueno, nada más, yo lo único que os quería decir para terminar es que esto es evidentemente un proceso iterativo. Esto es prueba y error. Bueno, una de las ventajas que tiene también el trabajo en el entorno de Internet es que las cosas se pueden hacer con una cierta agilidad y nos permite probar, errar y volver a empezar sin un exceso de gastos, sin necesidad de quemar balas. Pero que si hacemos todo esto, si nos preparamos, observamos, nos preparamos, actuamos y volvemos a dar otra vuelta cada vez que lo necesitemos, pues yo creo que Internet puede ser una herramienta utilísima para ayudarnos en nuestro proceso de internacionalización. Y bueno, nada más. Muchas gracias y si tenéis alguna duda... Si tenéis alguna pregunta, es el momento. En Carballo. Sí. Pero nos movemos, ¿sí? Carballo está muy cerca de todo, mucho más de lo que parece. ¿Una más? ¿Sí? Dime. El tema de LinkedIn, pido que es para profesionales. Creo que hay muchas empresas que ponen su perfil de LinkedIn, pero no es tan... Realmente es el contacto persona a persona. Sí, vamos a ver, las empresas... No. Vamos a ver, las empresas tienen una herramienta en LinkedIn que es el perfil de empresa, que sobre todo lo que te vale es que para cuando te busquen aparezcan allí los profesionales que están asociados a esa empresa. Vale. Pero al final lo que buscas en LinkedIn es el contacto persona a persona. Es decir, lo otro es un cartel de aquí estamos. Vamos, pero realmente, y eso es ese feeling personal, yo creo que es el éxito de la red, de personalizar algo que antes era una relación muy impersonal. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Bueno, pues Daniel, muchas gracias. Yo quiero aprovechar, como va a ser el último momento antes de hacer la clausura, de dirigirme a vosotros. Primero que no os pedimos ninguna cuenta, no os pedimos nada por participar, ni por esto, ni por las sesiones luego de esa tutoría, ese acompañamiento que os hacemos en el tema de la exportación. Solo os pedimos una cosa, que es que por favor nos digáis si os ha gustado. Es decir, tenéis una pequeña encuesta antes de salir. Si la entregáis al salir sería francamente perfecto. Eso es un tema. Luego, yo también voy a estar ahora por aquí, por fuera, y si no, pues cualquiera de las personas de la fundación, de la organización, nos podéis dejar la tarjeta. Si nos dejáis la tarjeta, os llamaremos por si queréis hablar algún tema de exportación, sobre vuestro proyecto o sobre cómo doy...